Sí, el presidente Arce Catacora cumplió un mes precisamente del nuevo gobierno y también ha destacado acciones para poder reactivar la economía principalmente. Vamos a hablar sobre esto y la evaluación que hacen diferentes sectores y actores políticos también. Damos la bienvenida, nos acompaña Rolando Villena, ex defensor del pueblo, está con nosotros en los estudios. Bienvenido, don Rolando. Buenos días, Dionara, un gusto saludarla. También vamos a estar, me indican por favor, estamos en vía Zoom también con Efraín Chambi, ex senador del Movimiento al Socialismo. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo cordial al ex defensor del pueblo, doctor Rolando Villena, al pueblo boliviano que está viendo este canal tan importante en el país. Gracias. Don Rolando, comenzamos con usted, por favor. ¿Cómo evalúa este primer mes del gobierno de Luis Arce Catacora? Bueno, tratándose de hacer un balance después del primer mes del gobierno de Arce Catacora, es todavía prematuro porque dentro de lo que sucede a nivel internacional se deben evaluar los primeros 100 días. Esto es importante. Hacerlo antes ya tenemos algunas señales, pero no obstante hay que darle todavía beneficio a la duda y lo que podría suceder a nivel de los cambios políticos. En ese sentido, lo primero que está haciendo el gobierno pareciera ser que hay un afán en cumplir con la agenda electoral que ellos se propusieron en toda la campaña que tenían. Por una parte sí eso puede ser plausible, pero por otra parte puede estar desplazando lo importante pensando de que lo que hay que hacer son tareas inmediatas como urgentes. Creo que esto no es una buena consejera en la actual situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, si hablamos, Dionara, del tema de la justicia, la modificación de las leyes para reformar la justicia es un problema. A eso se suma una precipitada convocatoria para un referéndum para el 7 de marzo. Muchos expertos y gente que manejamos esto de una u otra manera coincidimos en que se trataría de evidentemente no cumplir con esto porque hay poco tiempo en primer lugar y en segundo lugar se estaría confundiendo también con el tema de las elecciones subnacionales. Entonces la gente necesita tener el tiempo suficiente como para que no solamente esté en el palco observando lo que se va a hacer. Aquí hay una evidentemente participación popular en cuanto al derecho a ser consultado, pero eso debería responder más bien desde nuestro punto de vista a para no repetir más de lo mismo, a cosas más creativas que tengan que ver con iniciar, por ejemplo, un debate nacional sobre temas centrales que hacen al sistema judicial, entre otras cosas. Don Efraín Chambi, ¿se está dejando de lado lo importante, como dice don Rolando Villena, se está intentando solamente cumplir inmediatamente con la agenda electoral? ¿Qué opina usted? Bueno, primero coincidimos con el doctor Villena que en 30 días es muy prematuro evaluar evidentemente, pero hay señales contundentes. Recordemos que con el retorno de un gobierno constitucional democrático como es de Luis Arce Catacora, con el 55.1% de votos en el país, ha hecho de que la estabilidad política y social retorne al país. Y la tarea fundamental fue cómo garantizar la estabilidad económica, y hay las primeras señales de medidas económicas que ha tomado nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, entre ellos, por ejemplo, reactivar la inversión pública en las obras paralizadas que al presente están siendo retomadas, como por ejemplo el tren metropolitano en Cochabamba y entre otros que podemos enumerar en el país. La inyección de recursos a la economía boliviana a través, por ejemplo, de líneas de emergencia como es el bono contra el hambre y entre otros paquetes que está preparando nuestro gobierno de los movimientos sociales. El impuesto a las grandes fortunas, que son aquellas personas que tengan más de 30 millones de bolivianos de patrimonio en el país. Estos aspectos obviamente que hacen de que la reactivación económica se vaya dando, pero sin embargo también aclarar al país de que el régimen de Yanine Áñez ha hecho de que implemente o desmonte las políticas económicas que estaban en curso, como por ejemplo eran políticas económicas orientadas a garantizar la economía privada, estatal, cooperativa en el país. Y estas han sido afectadas
de manera irresponsable, y hoy por hoy obviamente lo que se está haciendo es de alguna manera aquello reemplazar y obviamente implementar las nuevas políticas económicas que vayan orientados a reactivar la economía y dar nuevamente la estabilidad económica en el país. En ese entendido, entendemos que también nuestro gobierno está generando grandes incentivos a lo que es el turismo, pero también el refinanciamiento y reprogramación de pago de créditos bancarios diferidos en la pandemia, que es un tema muy importante y que debe tomar nota el pueblo boliviano. En cuanto a empleo, por ejemplo, se está reactivando la instalación de gas domiciliario, que va a generar en primera instancia alrededor de 1.049 empresas de rubro, que la misma obviamente va a generar empleo en el país. Y sobre todo, lo más importante, distinguida periodista y al país, la reposición de un ministerio que ha sido afectada, como es el Ministerio de Culturas, y Despoblamiento y Despatriarcalización, que va a ser un tema muy importante en el país. Yo creo que en estos primeros 30 días nuestro gobierno ha dado señales muy importantes, fundamentalmente en cómo reactivar la economía del país, que pasa por un breve proceso de desmontaje de políticas neoliberales que han intentado implementar, pero también en corto tiempo seguramente van a anunciar un paquete de medidas que van a ir orientado a la economía plural. Permítame, señor Chambi. Don Rolando Villena, escuchábamos el informe de la ministra de la Presidencia, bastante largo, que hablaba sobre la economía y decía puntualmente, Yanine Áñez nos ha dejado un Estado quebrado en un año de gobierno. ¿Usted considera que es esto así? Yanine, la expresidenta del país, manifestaba en su cuenta de Twitter, le decía al presidente Luis Arce Catacora: deje de quejarse y trabaje de una vez. ¿Qué le parece a usted? El problema, Yonara, estriba en el enfoque que le están queriendo dar para echar prácticamente toda la culpa del colapso económico. ¿Es esto así, don Rolando? No. Creo yo que es una parte de lo que se dice, evidentemente. Pero no hay que olvidarse, según expertos, que gente que ha estado haciendo un seguimiento a la temática económica del gobierno de Evo Morales, nos dejó un déficit del 12%, y es muy alto, que ha sido ahondado con el gobierno de transición, muy cierto. A eso se suma la pandemia, obviamente, pero ya hay un legado que nos han dejado, y ese es un tema de fondo. A mí me parece que corresponde también ser autocríticos, es decir, esto es lo que nos ha sucedido, así hemos manejado la economía, porque desde el 2014 adelante el déficit ha ido, sosteniéndose de manera continua. Entonces, encarar o echar la culpa solamente a una oposición que evidentemente ha estado con muchos problemas y que es también parte del mismo problema, no sería tan responsable. En lo que sí es muy importante es hacer la inversión pública en cuanto a reconocer que es un motor de la economía. Esto es imperativo hacerlo. También el ministro de Justicia habló, y también el de Economía, sobre la industrialización de las materias primas, de las empresas estatales o públicas, pero eso habría que añadir de aquellas que están en condiciones de hacerlo, porque hay algunas u otras, si no la mayoría, que han tenido ya grandes problemas económico-financieros. Entonces, esto, no obstante, la gente necesita, Yonara, que se le diga: este es el plan, estos son los temas sustanciales, este es el tiempo en el que vamos a encarar, y evidentemente esto necesita dar certidumbre a la gente, porque este es un problema que hay que reconocerlo. Hay que tomar muy en cuenta que el grueso de la población que recibió el voto popular, el MAS, para que el binomio que estaba a la cabeza de todo esto y se consagró como ganadores, fluctúa entre los 18 años a los 55. Estamos hablando de una economía o de un sector que es básicamente la población de la economía activa del país. Entonces es esa población a la que se le tiene que decir las cosas muy en claro, para que se pase de la incertidumbre a la certidumbre, a las certezas. No hay peor cosa que seguir dilatando un tema que, si bien tiene sus causas y también sus secuelas, para que la gente, Yonara, pueda entender en un lenguaje sencillo, que se le hable la verdad. Nada más importante que decir la verdad. Esto significa siempre ser autocrítico, pero también aportar con algo que la gente está esperando, porque este es un problema que nos concierne a todos los bolivianos. Señor Chambi, ¿toda la culpa la tendrá Yanine Áñez, el gobierno transitorio?
Bueno, recordemos que el país ha vivido una estabilidad económica durante más de 13 años en el país, referente en crecimiento económico a nivel de la región. No lo digo yo, lo dicen entidades internacionales. Lastimosamente, en los últimos meses, el gobierno de Yanine Áñez ha destrozado todo este avance sustancial que hemos tenido en el país y se ha dedicado a, de alguna manera, despilfarrar en la economía. Y yo creo que diría, inclusive, el ahorro que teníamos, el colchón que ha generado nuestro gobierno, los movimientos sociales, ha garantizado de que de alguna manera podamos salir del COVID al presente. Un ejemplo bien sencillo para que el pueblo boliviano entienda. Nuestro hermano presidente Lucho Arce, por la situación que vive el país, ha renunciado a la Casa Presidencial de San Jorge, ha renunciado a los vuelos que hacía regularmente en el avión presidencial, entre otros. Lo que no ha hecho Yanine en plena pandemia. En plena pandemia se ha dado lujos inclusive de traer modelos omises el ministro de la Presidencia desde Beni al país cuando el pueblo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Esa es la gran diferencia que tiene nuestro gobierno, que viene del pueblo, para el pueblo, y lo que era un gobierno de régimen transitorio, que no ha entendido prácticamente el objeto para la que ha sido encomendado una declaración constitucional donde hemos sido prorrogados en ese momento. ¿Para qué? Para dar continuidad a la gestión, pero también para, de alguna manera, garantizar las elecciones y el tema del COVID. Pero lastimosamente se han dedicado a desmontar, como fuese un gobierno constitucional, políticas económicas que al presente están haciendo mucho daño. Y obviamente desmontar aquellos va a también costar un breve tiempo. Razón por la cual creo nuestro gobierno de los movimientos sociales está dando luces certeros donde obviamente el pueblo boliviano puede estar tranquilo y obviamente también de aquí a un breve tiempo nuevamente volvamos a esa estabilidad económica que vivíamos, donde la empresa privada podía invertir con toda seguridad, con toda confianza, donde las empresas estatales estaban aportando al erario nacional. Yo creo que no hay ni una empresa creada por nuestro gobierno, los movimientos sociales, creado de una manera inobjetiva, sino más bien son empresas que necesitan al presente una atención única. Bien. Y seguramente pronto van a estar aportando nuevamente para los bonos que ha creado nuestro gobierno, los movimientos sociales. Una de las áreas la economía cooperativista nuevamente están reactivándose, la economía cooperativista. Obviamente falta innovar la economía comunitaria, que es un tema pendiente en el país. Bien, una de las áreas también más importantes, ya hablamos de economía, es también el área salud, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo todavía una pandemia. Señor Villena, ¿usted considera de que se han hecho cambios sustanciales, cambios que se deberían hacer de inmediato, de emergencia, en este primer mes de gobierno de Luis Arce Catacora? Claro, yo creo que hay que tomarle mucha atención a todo lo que está haciendo el gobierno y valorar, ponderar lo que es respetable, lo que es positivo. No obstante, esto necesita tener una visión de planificación estratégica que permita enfrentar la crisis y también remontarla. Esto es una tarea compleja, no se la va a lograr al cabo de un mes. Yo decía en mi primera intervención que hay que darles por lo menos unos 100 días y al cabo de los mismos, con lo que ya está sucediendo en cuanto a críticas que se han hecho, algunas que son de valoración, otras para aportar y otras que tal vez cuestionando las medidas que se han tomado, es bueno que se pueda replantear, pero en términos de una concepción mucho más integral de la problemática. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos o de justicia relacionado con derechos, tiene que haber una concepción integral de los derechos humanos, porque si no estaríamos también resintiendo, sino desconociendo la importancia que tiene la progresividad de los derechos humanos cuando hay medidas económicas que se toman y que evidentemente, si el tema económico va a seguir en esta visión un tanto economicista, corre el riesgo de que eso se reduzca solamente a cosas inmediatas, pero no hacer un plazo a mediano y largo alcance. Lo que la gente quiere, don Rolando, también ahora es certidumbre, precisamente, claro, ante la crisis que se está viviendo. Evidentemente, y cuando hablamos de la inversión pública y de mover o de hacer funcionar el aparato productivo del país, tiene que generar al mismo tiempo, Dionara, fuentes laborales. Lo que la gente quiere es trabajo. Esto es importante, porque de otra manera la gente no va a entender ninguna explicación. Además, tampoco cabe redundar más en lo mismo, sino decir, bueno, en esto consiste la inversión pública, en esto consiste la productividad y luego la generación de fuentes de trabajo. Esto es un tema central que no debe ser obviado y al mismo tiempo
Usted ya lo adelantó, Yonara, si vamos a continuar con esta visión economicista, tenemos el grave problema de la crisis sanitaria. Señor Chambi, ¿se ha logrado, usted considera que se ha logrado dar certidumbre a la ciudadanía boliviana en torno a la pandemia, el área de salud? Recordemos que el movimiento del socialismo, cuando estaba gobernando interinamente Yanine Áñez, era lo que más criticaba, ¿no? Decía, no se está haciendo nada. Bueno, criticaba en realidad de forma general todo lo que se hacía en torno a cómo afrontar la pandemia. ¿Cree que en este mes se ha dado certidumbre a la gente? Bueno, primero aclarar al país de que nuestro gobierno no se ha reducido simplemente a temas económicos. Por la emergencia y por la situación que vive el país, obviamente que había que dar prioridad al tema económico, a la reactivación económica y obviamente orientado a la estabilidad económica. Pero sin embargo aclarar al país de que nuestro gobierno de los movimientos sociales siempre ha pregonado la industrialización en el país, del litio, del mutum y otros temas, por ejemplo el tema de la planta separadora de líquidos, que va orientado al tema de que pueda generar varios toneladas de inyección de urea para el agro en el país y de exportación con un mercado garantizado. Y entra Yanine Áñez, en vez de fortalecer, se dedica a querer trasladar de Cochabamba a Santa Cruz, este tipo de desaciertos que podemos enumerar entre muchos. Señor Chambi, no me ha respondido todavía, estamos hablando de la crisis sanitaria. ¿Cómo evalúa usted este primer mes? ¿Se dio certidumbre o no a la gente? Definitivamente se está dando de alguna manera luces y obviamente para garantizar al país de que la salud es tan importante y obviamente el ministro del área se está dedicando a estos temas para que el pueblo boliviano pueda tener de manera sostenible, ¿no?, todos los implementos y las medidas de bioseguridad y de prevención en el país. Si me permite continuar, el tema de la industrialización es un tema que es re importante para nosotros, que va a reactivarse y va a darse continuidad. El tema de Bolivia, el centro energético, recordemos que Bolivia estaba exportando energía eléctrica, pero también el gas domiciliario al exterior, como está al Perú y al Paraguay. Estos temas tienen que retomarse. El tema de Bolivia con ciudadela científica, exportar el tema del conocimiento. Son temas estructurales que estábamos encaminando. La construcción de hospitales de cuarto nivel, o llamados los institutos médicos, que son dedicados al tema oncológico y entre otras especialidades que obviamente estaban en curso. Estos temas también se van a garantizar en el país. Siento y estoy seguro que tenemos un presidente de lujo en el país con un conocimiento en economía, pero también la humildad que le caracteriza al presidente y lo ha demostrado al pueblo boliviano, va a garantizar de que el pueblo boliviano esté tranquilo, y obviamente la prueba es de que el dólar se va a mantener, no va a subir, no ha subido, ¿no? Y creo que durante el régimen ha sido la presión que hemos ejercido desde la Asamblea, porque querían tomar ese tema de alguna manera subir el dólar en momentos tan difíciles. Eso obviamente nosotros nos hemos enterado en la Asamblea cuando estuvimos como senador, pero obviamente hemos hecho muchas gestiones para que aquello no ocurra, y felizmente aquello ha sido posible mantener, y obviamente también nuestro gobierno garantizar estos aspectos que son muy importantes para el pueblo boliviano, una estabilidad económica con fuentes laborales en el país. Muchísimas gracias, queremos agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado y hacer esta evaluación del primer mes del gobierno de Luis Arce Catacora. Don Rolando Villena, ex defensor del pueblo, gracias por estar con nosotros. Gusto, Yonara. Don Efraín Chambi, ex senador del Movimiento al Socialismo, también lo propio. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a este programa y cuando ustedes gusten. Muy buenos días.